Fortnite, juego que fue pionero en un nuevo género que revolucionó a los shooters para siempre. El llamado Battle Royale, esto es, todos contra todos, hasta que solo uno sobreviva. Tan popular se hizo ese subgénero que pronto hasta el mismísimo Call of Duty lo adoptó como modalidad para su modo multijugador. Fortnite, sin embargo, siempre fue un shooter diferente y con un público diferente. Parece inocente, divertido, casi infantil con su estilo caricaturesco y colorido. Pero no te dejes engañar por ese aspecto. Como todo fenómeno masivo, esconde un lado oscuro, un lado que no todos se atreven a mirar. A continuación, nos vamos a sumergir en el mundo de Fortnite y este será un viaje desde la superficie más conocida de leyendas y teorías aterradoras hasta lo más profundo, donde los mitos más perturbadores habitan en silencio, esperando ser descubiertos. Desde los primeros capítulos del juego, algunos jugadores aseguraban haber visto una figura humana transparente vagando entre los escombros de Tilted Towers, una ciudad que es parte del mapa del juego. La teoría más extendida dice que se trata del primer jugador eliminado del servidor original del año 2017, condenado a revivir eternamente su muerte. Y créeme que las experiencias aterradoras con este fantasma digital abundan en los foros de internet. Algunos clips en Reddit muestran sombras humanas moviéndose sin emitir pasos ni sonidos en la zona de Tilted Towers. El visitante, uno de los personajes más enigmáticos de la primera historia de Fortnite, había sido el origen de una teoría que asegura que su cápsula trajo una brecha dimensional, entre comillas, que aún sigue abierta. Hay quienes afirman que el visitante no era un héroe, sino un prisionero de otra realidad que, desde entonces, intenta comunicarse a través de los errores del mapa, como lo demuestran los patrones que se generaban en su historia que poco o nada tenían que ver con el juego. Un auténtico enigma que solo los jugadores de Fortnite entienden del todo. Giving us time to create the devices needed to synchronize the junction. What I didn't factor was that the only way to trigger the device was from within the loop itself. Thus this hasty and primitive recording, and why now I find myself looped. En la temporada 4 de Fortnite, algunos televisores del juego mostraban mensajes encriptados, que los jugadores más dedicados descifraron como advertencias sobre el fin del mundo del juego. Lo curioso es que uno de esos mensajes decía: ellos te observan. Y no se refería al juego, sino, dicen algunos, a las cámaras de los jugadores. Los jugadores llamaban a estos los televisores espeluznantes, y esta historia, que se pensaba era solo un mito, fue tan extendida que la misma compañía tuvo que crear eventos oficiales basados en ella. El mítico cubo púrpura,
conocido como Kevin, se convirtió en un símbolo de misterio. ¿Por qué? Simple. De acuerdo al testimonio y las capturas en video de muchos jugadores, si uno entra en una partida a las 3 de la mañana, se puede escuchar en el cubo un zumbido distinto. Un sonido con forma de voz que repite nombres o palabras en un idioma irreconocible. Algunos aseguran y publican capturas que en el zumbido han escuchado su propio nombre y que en días sucesivos han experimentado desgracias o eventos desafortunados. Esta es la razón por la cual los más precavidos evitan llevar a cabo este desafío. Durante el capítulo 2 de Fortnite, varios usuarios en lo que era Twitter reportaron haber visto cómo la cámara del menú principal seguía sus movimientos. Algunos incluso afirmaron que, al cubrir la cámara de su PC, el juego comenzaba a parpadear. Teorías paranoicas, dirán algunos. Pero no pocos sostienen que Epic Games estaba probando una función de rastreo ocular sin permiso de los usuarios. Función que tuvo que finalmente descartar debido a que muchos de los jugadores de Fortnite son menores de edad y se podían meter en serios problemas legales en muchos países, acusados incluso de producción de material ilegal relacionado con adolescentes. Cada tanto aparecen en las partidas de Fortnite usuarios sin nombre, sin nivel, sin emotes y hasta sin piel. Muchos creen que son bots del sistema, pero hay casos en los que esos jugadores parecen anticipar tus movimientos, disparan con precisión sobrehumana y desaparecen sin dejar rastro. Algunos videos subidos a TikTok y YouTube muestran partidas donde, después de su desaparición, la cámara se congela, como si el juego no quisiera mostrar lo que hay más allá. En varias convenciones se le preguntó al respecto a representantes de Epic Games, pero ellos simplemente negaron categóricamente que estuvieran detrás de estas irregularidades en el código. En foros antiguos, específicamente el foro oficial de Epic Games archivado del año 2018, que aún puedes buscar, varios jugadores comentaron un error donde se oían pasos detrás del personaje sin que hubiera nadie cerca. Lo más aterrador es que, incluso tras cerrar el juego, algunos aseguraban seguir escuchando los pasos en su habitación. No pocos padres llevaron a sus hijos menores al psicólogo y hasta se plantearon demandar a Epic Games por ocasionar ataques de pánico y terrores nocturnos a los chicos en episodios vinculados al famoso sonido de los pasos detrás. Se cree que estos bugs, por llamarlos así, son bromas pesadas de los desarrolladores del juego. Una leyenda urbana surgió entre los jugadores del modo creativo de Fortnite. La historia se desarrollaba en un mapa maldito, creado por un usuario anónimo que prometía premios de V-Bucks, o sea, la moneda del juego, a quienes lo completaran. Se decía que el mapa se cerraba al 90% y el usuario
desaparecía del juego para siempre. Obviamente, semejante cosa nunca se comprobó, pero su código se hizo famoso entre muchísimos streamers que lo documentaron. En 2019, Fortnite hizo historia con el famoso agujero negro, un evento que dejó el juego inactivo por más de un día. Algunos usuarios de PC afirmaron haber encontrado archivos ocultos en la memoria del juego con el nombre DoNotEnter.bin, es decir, no vayas a entrar.bin. Al abrirlos, decían contener una secuencia de coordenadas que apuntaban a una zona rural en Carolina del Norte si usabas Google Maps. Zona rural donde Epic Games tiene su sede. Según ciertas fuentes, el evento del agujero negro fue una especie de venganza de un programador despedido por Epic Games que hackeó los servidores. Un video difundido en el año 2020 mostraba cómo, al colocar un espejo en un mapa del modo creativo, el reflejo del jugador no coincidía con sus movimientos. Algunos afirmaban que el reflejo miraba directamente a la cámara, incluso cuando el jugador no lo hacía. El video fue borrado y el usuario que lo subió fue baneado al día siguiente. Pero todavía circulan, si sabes buscar, algunas capturas y copias de aquel video. Hubo reportes de usuarios que afirmaban escuchar voces humanas en el lobby del juego, incluso cuando no estaban en chat de grupo. Una de las frases más documentadas, grabadas por el streamer Zephyr en el año 2019, decía claramente: "No deberías estar aquí". Poco después, su cuenta fue suspendida temporalmente y cuando volvió a estar en línea, Zephyr no volvió a comentar nunca más del tema, ni siquiera cuando le preguntaban por ello. Según rumores de foros rusos, existió un modo oculto en el juego llamado Spectre Mode, es decir, el modo espectro. Se trataba, al parecer, de una versión de desarrollo en la que los jugadores no podían morir, pero podían observar a los demás sin ser vistos, como fantasmas desde el éter. Algunos afirman que ciertos hackers lograron acceder a este modo y que, desde entonces, aún quedan, entre comillas, jugadores invisibles en los servidores de prueba, merodeando y acosando a los jugadores que a veces reportan muertes o movimientos inexplicables durante las partidas, como si alguien interviniera sin ser visto. Hay una teoría escalofriante que sostiene que el cubo Kevin estaba alimentado por las partidas de jugadores eliminados. Cada muerte en el juego, dicen, fortalecía la energía del cubo. Algunos usuarios mineros de datos aseguraron que en los archivos del evento
aparecía un código etiquetado como Soul Counter, es decir, contador de almas. Y no faltó la teoría de que la muerte en el juego insinuaba la pérdida del alma del jugador. Lo cierto es que el código existe y capturas del mismo pueden ser encontradas fácilmente. También es cierto que Epic Games nunca explicó qué era ese extraño código. En una serie de publicaciones en Reddit, un supuesto ex desarrollador filtró que la tormenta del juego no es aleatoria, sino que se genera a partir de una semilla, entre comillas, basada en datos personales del jugador. Si esto fuera cierto, significaría que el juego tiene un algoritmo que aprende de cada usuario y adapta su destrucción a sus patrones de movimiento. Tras la destrucción de cada jugador, estos datos son almacenados en una enorme base de datos de la cual se alimentan y aprenden las inteligencias artificiales de Epic Games con propósitos que no conocemos, pero que algunos vinculan a la industria militar, tales como programas experimentales para drones de tierra asesinos. Semejante cosa hubiera sonado como una locura hace tan solo 5 años a la fecha de subido este documental. Hoy no solo es creíble, sino de hecho muy probable. En el año 2021, varios data miners, es decir, mineros de datos, descubrieron una frecuencia de sonido en los archivos del juego, específicamente a 114.23 megahercios, que, al reproducirse, revelaba una voz distorsionada diciendo: "They didn't leave. They're still here. They didn't leave. They're still here." Nadie pudo determinar quién grabó el mensaje ni cuándo fue incluido. Pero la grabación circula en varios de los foros relacionados a Fortnite. Cuando un técnico y jugador de Alemania decidió enviar un mensaje por su radio casera a través de dicha frecuencia preguntando ¿por qué siguen aquí?, la respuesta que grabó minutos después fue tremendamente inquietante. En perfecto inglés, el técnico recibió un mensaje en su radio que decía claramente con voz robótica: "Waiting for them all to die." Existe una historia aterradora entre los jugadores de PC. Supuestamente, algunas versiones del juego habrían creado un archivo llamado playerfacecam.raw que contenía una imagen distorsionada del rostro del jugador, tomada sin su permiso. Ningún caso se ha comprobado y todos creían que no era más que un mito. Pero en el año 2022, un usuario de Reddit, tras un cuelgue del sistema, encontró el archivo, lo descargó y hasta tomó una captura del comando que ejecutaba. El problema es que, quizá por el poder de Epic Games, empresa multibillonaria si las hay, el hilo fue borrado y nunca se pudo recuperar el archivo, aunque quedaron capturas.
Hay una vieja teoría del año 2018, compartida en el foro 4chan, que sostiene que el primer servidor de Fortnite fue parte de un experimento psicológico del MIT sobre competitividad infantil. Se dice que el código base del juego aún contiene fragmentos de ese experimento, con líneas etiquetadas como Test Subject y Observation Complete. Lo curioso es que precisamente en la fecha en que funcionaba el primer servidor de Fortnite fue que el MIT publicó su polémico estudio La competitividad como método de aprendizaje en la infancia, el cual levantó las alarmas en la comunidad de psicólogos, especialmente infantiles, en los Estados Unidos. Quizá lo que sigue sea la historia más oscura de todas. Según algunas fuentes discretas, en los primeros días de desarrollo existía una cuenta interna de prueba llamada User 0001. Lo perturbador es que, cada cierto tiempo, esa cuenta reaparece en los registros de Epic Games como si siguiera conectándose, como si hubiera adquirido vida propia. Su skin ha sido reportada como una figura humana sin rostro, completamente negra y con un gesto de sonrisa distorsionada. Hay quienes aseguran haberlo visto aparecer durante partidas nocturnas, observando desde la tormenta y desapareciendo cuando se le intenta tomar una captura de pantalla. Algunos programadores independientes sostienen que la primera versión del juego era distinta. No tenía colores brillantes ni bailes, sino más bien un entorno oscuro, casi de temática de horror. Epic Games habría cambiado todo tras un evento interno en el que varios testers se negaron a seguir jugando, reportando incluso brotes psicóticos debido a los patrones luminosos del juego. El archivo de esa versión nunca se publicó, pero hay quienes afirman haberla encontrado en servidores de la red rusa que escapa a la censura de Epic Games bajo el nombre Fortnite Alpha, versión 1.0.ISO, por si lo quieres buscar. Esta quizá sea la teoría más temida entre los jugadores veteranos. Se dice que si dejas el juego abierto durante horas sin tocar el mando, en la pantalla aparecerá una sombra. No un bug, sino una figura que se mueve lentamente hacia la cámara. Algunos videos intentaron mostrarlo, pero se corrompen al reproducirlos. ¿Cuál sería la explicación? Esta última teoría dice que Fortnite no es solo un juego, sino que, como aquel viejo juego para celulares llamado Talking Angela, te observa atentamente. Hay jugadores de vieja data de Fortnite que creen esto a pies juntillas y afirman que, en tal sentido, Epic Games anda en cosas muy extrañas. Fortnite, el juego de los bailes, los colores y la diversión, guarda entre sus archivos un eco de algo mucho más antiguo y perturbador, y arrastra el eco de un origen más oscuro de lo que creíamos. Cada actualización borra algo, pero también
añade nuevas cosas que quedan en las sombras de manera premeditada. Muchas cosas que los desarrolladores esconden han dotado al juego de un algoritmo, de una IA básica y de funciones de las que no informan al público y tienen que ver con la privacidad del usuario. Y aunque muchos de los mitos de este iceberg nacieron en foros, videos y creepypastas de la comunidad, otros, a decir verdad, la mayoría, aún no tienen explicación. Así que la próxima vez que entres a una partida, antes de bailar, antes de construir, recuerda, puede que haya algo o alguien observándote desde el otro lado del mapa. Alguien que quizá alguna vez estuvo de este otro lado y ahora espera que llegue tu turno. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba, compártelo con un amigo interesado y comenta. Cuéntanos tus anécdotas extrañas en Fortnite. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.